Hola chicos, ¿cómo les va? Espero que estén todos bien. Hoy nos vamos a dedicar un ratito a ver el tema del marketing, a ver qué será esta palabra que la escuchamos por todos lados, pero asociada a nuestro rubro, a la farmacia, a ver qué implica esto de un plan de marketing o el marketing farmacéutico. Primero que nada, marketing es muy sencillo, es toda acción, todo plan de trabajo que tengamos. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de poder promocionar o levantar un nivel de ventas en un negocio. El tema es que acá no estamos en un comercio cualquiera, estamos dentro de este rubro y tenemos grandes problemas para poder igualar o que llevar de la mano, por decirlo de alguna manera, el tema salud con el tema dinero, que no es tan fácil de que sean compatibles. ¿Cuál es el otro gran problema que tenemos en nuestro sector? Que la farmacia no solamente tenemos medicamentos, tenemos una gran cantidad de artículos que tenemos permitidos por ley que salen de los parámetros de la salud, por así decirlo. Podemos tener alimentos, como vimos, podemos tener un surtido de cosas. Incluso en algunos hasta regalos, productos maternos. O sea, hay mucha variedad, por lo tanto hay mucho también de lo que es la publicidad, las grandes empresas y la influencia de los medios de comunicación sobre estas ventas que queremos nosotros mantener o elevar para hacer más rentable el comercio. Por eso siempre lo separo un poquito cuando empezamos a verlo, porque hay que analizar ciertos puntos. ¿Cuál es el principal problema de este rubro que nosotros nos tenemos que limitar cuando hablamos de medicamentos? Por primer objetivo, la salud, y tenemos una legislación muy fuerte. Los medicamentos van de la mano con las leyes que nos dicen cómo fabricarlo, cómo conservarlo, cómo venderlo, y tenemos un montón de, visto desde el punto de vista comercial, trabas que no tienen otros productos, un montón de cuidados y de leyes que hay que respetar sí o sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, resulta difícil en algunos momentos poder mezclar este componente económico con el componente salud. Cuando yo voy desglosando por ahí este tema, surge la palabra fábrica o fabricante. ¿Por qué? Bueno, porque no solo los grandes laboratorios que elaboran cantidades industriales enormes de medicamentos pueden fabricar medicamentos. Ya empezamos a ver en el bloque anterior, en la teoría, que cualquier farmacia, cuando yo voy y pido una habilitación para abrir una farmacia, automáticamente tengo permiso de elaborar. Por supuesto que las farmacias chicas o las medianas, ¿sí? 2, 3 sucursales, no van a hacer una fabricación como la industria gigante. No, pero lo mismo van a correr con esta suerte de tener que imponer su producto, promocionarlo en el mercado y poder innovar y mantener un cierto, digamos, escalón de ventas para que sea rentable, porque si no sería pérdida. Entonces hay muchas cosas que se van mezclando. Yo lo que siempre propongo, porque desde el punto de vista de la publicidad, si el rubro publicidad es como que tiene más clara esta idea, y nosotros la tenemos como incorporada automáticamente y no la vemos desde el punto de vista comercial. En la publicidad siempre se toma en cuenta al objetivo al que nosotros queremos apuntar o llegar. Para nosotros eso es directamente una ley, es la vida de la farmacia, la vida de nosotros para el medicamento en sí, es el paciente, es lograr el bienestar, recuperar su estado de salud, aconsejarlo, siempre con el objetivo puesto en él. Cuando hablamos de la parte económica, por eso figura paciente-cliente. Muchos lo toman como un cliente, en el sector comercial es nuestro potencial cliente. Ahora, si nosotros cada vez que nos vamos a mover en la farmacia pensamos en qué pasaría si estamos de la vereda del frente, si en vez de estar nosotros atrás del mostrador de la farmacia, fuéramos nosotros ese cliente paciente que viene, que entra, que solicita algo, que necesita algo, que nos gustaría que pasara. Ese es, digamos, el paradigma que suelen usar en la parte de publicidad cuando dicen que ponen, como lo nombrábamos en el apunte, una silla vacía
cuando están programando, por ejemplo, una campaña publicitaria. O sea, tenemos que descubrir esa necesidad del cliente para poder satisfacerla. Acá, en el rubro nuestro, en la farmacia, eso está muy clarito en cuanto al medicamento. O sea, sabemos de entrada, porque es lo primero que el cliente, paciente, viene y nos dice, me pasa tal cosa, necesito tal cosa. Ahí es donde nosotros vamos a tener que aprender en los siguientes módulos que tenemos un poder muy importante en las manos, que es el de aconsejar. Entonces, cuando vamos a ir a aconsejar algo, yo siempre les recalco, estén seguros de lo que van a decir. No solo de lo que ustedes digan, sino de lo que me va a entender el paciente. Ustedes van a ir incorporando un montón de conocimientos durante el curso, que la mayoría de la gente ya no los tiene. Entonces, nos guste o no, van a pasar a ser futuros educadores. Pueden enseñar, pueden traspasar esto, pero van a tener que aprender un poquito a ver cómo. Y por sobre todas las cosas del trabajo creo que es más difícil, es el de interpretar lo que la gente me pide y tratar de descubrir qué entendió de lo que yo le estoy transmitiendo. ¿Para qué? Nosotros tenemos que evitar acaso los errores técnicos. O sea, si yo digo blanco, no es clarito, es blanco. Con el medicamento no hay algo parecido. O se debe tomar a tal hora o no, o se puede consumir tal medicamento con tal alimento o no. O sea, acá ya estamos como más estrictos. Esto de que sea un rubro donde se me imponen más leyes y es más estricto y está más regulado, también le aparece como un problema técnico a las grandes industrias cuando elaboran, cuando sacan su producto a la calle y que se las controla muy, muy de cerca, que en otros rubros, con otros bienes de cambio, no ocurre así. En alimentos tenemos nuestra legislación, tienen cosas que cumplir, pero no es tan estricto como el medicamento. Entonces, esa es una de las cosas que nos separa un poco a la hora de idear un plan de trabajo o un plan de marketing para aumentar, incrementar estas ventas, ¿sí? Generar más ganancias en el comercio, porque tenemos límites muy, muy marcados. Entonces, en cierta forma, compartimos las necesidades que tiene la industria de colocar su producto en el mercado, de venderlo y de generar dinero, pero no podemos ir en contra de esta otra parte que es respetar la ley. Y yo siempre digo la parte ética. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos respetando la ley, pero a sabiendas, una vez que terminen el curso, ustedes ya se van a dar cuenta que determinadas cosas, por más que la ley me dice que está bien hecho, yo sé que no le estoy ocasionando un beneficio a ese paciente. Entonces, bueno, ahí es lo que yo llamo la ética. Yo sé que no está bien. Yo sé que determinado producto, por más que sea un medicamento de venta libre, no le conviene a ese paciente, por varios motivos. Porque ya sabemos que tiene gastritis, porque ya sabemos que lo está tomando de una forma no correcta. Y yo no estoy incumpliendo la ley al vendérselo o al recomendárselo. Pero sí sé que no es lo correcto, no es lo que corresponde y que su salud se puede ver afectada. Entonces acá van a entrar en juego un montón de cosas. ¿Qué es lo que pasa en cuanto a las causas de las crisis actuales que tenemos? O sea, ¿qué le está pasando al mercado y qué nos pasa a nosotros? Por ende, somos parte del mercado, de la farmacia, ya sea una cadena, ya sea una farmacia más chica, una farmacia de un solo dueño. ¿Por qué hago esta discriminación? Porque muchas veces estos problemas éticos entre lo que corresponde hacer y la ganancia económica se ve reflejada también en quiénes son los dueños y las decisiones de los dueños de estas farmacias. La farmacia, para habilitarse, necesita un farmacéutico técnico que firme. Muchas veces hay personas que tienen el capital necesario y abren 2, 3 sucursales, contratan a un farmacéutico para que firme, pero la intención, ¿sí?, no es desarrollar su profesión, como en el caso de las farmacias que por ahí son pequeños emprendimientos, nosotros les llamamos familiares, porque por ahí son 2 o 3 sucursales, pero son de la familia, el papá fue farmacéutico, el hijo lo es. La mentalidad suele ser diferente, porque imagínense que una persona que pone capital para un negocio lo que espera es la rentabilidad económica. Entonces,
veamos un poquito cuáles fueron estos, por así decirlo, puntos de quiebre. ¿Por qué decimos puntos de quiebre? Porque si vamos analizando un poquito la historia de la farmacia, la evolución que ha tenido en los últimos años, le imprime determinado ritmo al mercado y las necesidades van cambiando. Hoy en día ya no sirve con poner a alguien atrás de un mostrador a despachar productos. Eso podría ser quizás en cualquier otro rubro. En el rubro de la farmacia, cuando estamos tocando el tema de los medicamentos, nos encontramos con trabas importantes. ¿Qué le pasa a los grandes laboratorios, las grandes fábricas? Ellos tienen ya de entrada que competir fuertemente con las otras fábricas, tienen que estar constantemente innovando, tienen que sacar productos nuevos al mercado y tienen que tratar de incentivar la venta de ese producto. Ahora, ojo que en los medicamentos, no sé si ustedes lo percibieron, si no, fíjense a partir de hoy, ¿qué productos encuentran ustedes de medicamentos con publicidades en los medios de comunicación, en una revista, en internet? Nosotros por ley, solamente las fábricas grandes pueden publicitar los medicamentos de venta libre. O sea, el resto de los medicamentos que no sea de venta libre son bajo receta. Archivada, no archivada, ya lo veremos en los próximos módulos, pero no tienen permiso, está prohibido por ley sacar una publicidad de un medicamento que no sea de venta libre. Entonces ya de entrada no pueden estimular, digamos, al consumidor final al consumo de esos medicamentos, sino que tienen que hacer su publicidad enfocados hoy en día hacia nosotros, las farmacias, los distribuidores, las droguerías, y directamente al sector profesional, que es el que va a prescribir el medicamento, o sea, el médico. Por lo tanto, existen los visitadores médicos debido a esto. O sea, la industria de alguna forma tiene que movilizar todos esos productos que está elaborando. Punto 1. Ya tienen ahí como un límite muy grande. No pueden acercarse al consumidor, no deben, la ley se los prohíbe. Si nosotros hablamos de una fábrica pequeña, o sea, nos retrotraemos y decimos, bueno, en vez de una industria grande, estamos con una farmacia que elabora magistrales, pequeñas fórmulas, tampoco puede publicitarlos, porque está prohibido. Entonces el trato es entre profesionales. Yo tengo que de alguna manera, por ejemplo, si se me ocurre fabricar, o tengo varios profesionales de la parte de dermatología, después vamos a ver por qué la nombro, tengo que hacer que otros se vayan enterando de que yo elaboro estos productos, a menos que sea, por ejemplo, higiene personal o algo que sí es de venta libre, que no necesita ser prescripto por un profesional. Entonces, como ustedes van viendo, las trabas aparecen, ya no es tan fácil para ellos incentivar ese producto, incluirlo en el mercado, porque tiene restricciones de todo tipo. Si nos retrotraemos, como decimos en la historia, cerca del año 2000, acá cambió nuestra legislación a raíz de una crisis económico-social que hubo en el país. Un problema económico muy serio que llevó a que mucha gente se quedara sin trabajo, por lo tanto mucha gente había perdido esa capacidad de tener su obra social y cubierto sus problemas de salud, y derivan en donde se redirecciona toda esa gente, todas esas necesidades a los lugares públicos, a las asistencias, lo que nosotros llamamos asistencia primaria de la salud. Había que cubrir esas necesidades. Hasta ese momento, yo les cuento que en la farmacia, nosotros no podíamos decirle a la gente que cambiara una marca o entregarle una marca por otra. Hasta ese momento, el médico prescribía, supongamos, un antibiótico por su nombre comercial, nos decía cuántos mililitros, jarabe de tanto, con todos los datos, pero figuraba el nombre comercial. Yo no podía entregar otra cosa que no fuera eso que el médico a mí me había prescrito. El paciente me llegaba con esa receta y yo no podía hacer más nada. A partir de esa crisis sale una nueva ley en donde le da permiso, por así decirlo, a que el paciente empiece a decidir. ¿Por qué? Porque si el médico nos recetaba un antibiótico carísimo, venía el paciente y me decía,
¿Cuánto sale? No me alcanza, se iba y no lo compraba. Paso siguiente, ese paciente iba a parar al hospital público a ver si podía conseguir la medicación para restablecer su salud. Para tratar de paliar un poco esa situación, sin querer queriendo, con la nueva ley, ahora le piden al médico que el médico indique el tratamiento. Y la obligación del médico era, a partir de esa ley, poner el nombre del principio activo que él estaba prescribiéndole al paciente. Y podía sugerir, si quiere, un nombre comercial. A partir de ese momento, digamos, hasta ese momento, solamente los médicos eran visitados por los visitadores médicos, que eran un poco los encargados de hacer este marketing de la gran industria y de incentivar la prescripción de esa marca y no de la otra. A partir de esa ley, nosotros empezamos a tener los visitadores de los laboratorios, de las droguerías, incentivando la venta desde el punto nuestro. ¿Por qué? Porque ahora el punto de, digamos, nexo de unión entre la gran industria, los distribuidores y los pacientes somos nosotros. Ahora viene la gente con esa prescripción, los pacientes, y nosotros podemos darle a elegir al paciente esta marca, esta marca, esta marca y esta marca. Y por el precio, por la confiabilidad de la marca, por un montón de factores, es el paciente el que va a terminar decidiendo. Y ahí es donde digo que nosotros tenemos una gran capacidad, por eso es que ahora nos persiguen tanto desde el punto de vista publicitario, ¿no? Cuando uno le toma confianza al farmacéutico o a la farmacéutica, a la chica que me atiende, como dicen los abuelos, uno le pregunta, ¿cuál es mejor? ¿Qué te parece? Este es más barato, pero ¿sirve? ¿Es bueno? ¿Y quién termina dando ese consejo? Somos nosotros. Por lo tanto, tenemos también una responsabilidad y tenemos que ver qué le estamos contestando al paciente. Y siempre pásense de la vereda contraria. Si ustedes fueran el paciente, ¿qué les gustaría que le dijeran cuando la decisión termina afectando la salud tuya, de tu madre, de tu hijo, o sea, de un ser querido? Porque ese es el problema que tenemos acá. Estamos mediando con una situación que no es normal, no es común y corriente. No es me compro un pantalón, puede salir bueno, puede salir malo, me podré enojar. Habré perdido plata en esa compra o en esa transacción económica. No, acá el resultado final es mejoramos o empeoramos la salud de una persona. Entonces las decisiones que tomemos en ese mostrador ya tienen que tener otra perspectiva. Recién analizamos un cambio, una crisis económica que le da un nuevo vuelco, digamos, a todo esto del marketing y la publicidad. Bueno, en los últimos años, aparte de nuestras famosas leyes, ¿sí?, que han ido reformándose, vamos incorporando los problemas que está pasando toda la sociedad de la mayoría de los países. Ha ido modificándose de manera muy abrupta, por ejemplo, los avances tecnológicos, los avances científicos. ¿A dónde nos ha llevado eso? Muchas enfermedades que antes eran mortales, que eran definitivas, inmanejables, hoy en día ya se les ha encontrado un tratamiento. O sea que podemos prolongar o mejorar incluso el nivel de vida de las personas, y lo que antes quizás se manejaba a nivel del hospital, caso que si tenemos una persona internada no decide qué marca ni de qué precio va a consumir ese medicamento. Ustedes saben bien que el manejo de los hospitales es una compra, como quien dice, oculta. Eso lo hace la administración del hospital. Por lo tanto, nosotros no vamos a elegir la marca de lo que nos están colocando. Sí, el principio activo que indicó el médico, pero puede ser la marca que haya negociado esa clínica, ya sea privada, pública. Si yo saco un montón de pacientes que antes eran de internación y ahora como mejoraron y se ampliaron los tratamientos, los saco de ese sector y los mando a su casa, pueden llevar ya una vida, digamos que el tratamiento es ambulatorio, ya no tienen que estar atados al hospital o a la clínica. Estoy moviendo todo un sector de personas que antes no decidían, que no impactaban directo en el mercado y que ahora va a ser como granito de arena, caminito de hormiga.
Yo a toda esa gente les he dado ahora un tratamiento ambulatorio y ellos van a elegir a qué farmacia van a ir, dónde lo van a comprar y encima, acá en Argentina, como dijimos recién, tienen el poder de elección. ¿Qué pasa si la marca, el principio activo que ellos deben consumir, tengo 3 o 4 laboratorios que los envasan? Cuando llegue a mi farmacia, ¿sí?, yo le voy a decir, usted necesita esto, tiene todas estas posibilidades. Y le voy a mostrar las 4, o las 5, o las 2 posibilidades que tenga. Distintos laboratorios, distinta marca, distinto precio. Por lo tanto, ya a la industria grande ya se le está dificultando cada vez más. Ahora tiene que tratar de llegar de alguna manera a convencer al médico y que el médico convenza a su paciente y al mismo tiempo me convenzan a mí de recomendar esa marca, porque ellos al paciente no lo pueden influenciar. No hay forma de que le llegue la publicidad directa al consumidor si es un medicamento bajo receta. Cada vez se les está complicando más. A todo esto sumemos que entre ellos compiten constantemente. Cada vez que sacan algo nuevo al mercado, tienen que competir seguro al poquito tiempo con otra fábrica, otra empresa grande, otro gran laboratorio que está sacando algo parecido. Bien, esa fue una de las armas que utilizaron durante un tiempo. ¿Qué les pasó? Ahora los organismos internacionales están muy atentos. O sea, ha habido errores gruesos. ¿Errores de qué tipo? Como para las grandes industrias, a veces esto es un movimiento económico, nada más que económico, no vigilan del todo el sector salud. Entonces, por ejemplo, uno de los casos que yo les nombro en los apuntes, en la parte teórica, que es el Vioxx, que hoy en día es muy, pero muy visto con la lupa. En Europa ocasionó muchos problemas, en España se hicieron estudios muy importantes, estudios clínicos, o sea, reevaluaron la situación, investigaron qué pasó realmente. Porque el Vioxx es un analgésico antiinflamatorio, que es el Rofecoxib, que tenía su eficacia, servía para, pero lo largaron al mercado sin la seguridad absoluta de sus efectos secundarios y ocasionó muchos problemas para enfermos cardíacos. Problemas serios. Ya se acusa a las grandes industrias de haberlo sacado sabiendo que podía traer estos problemas y no lo avisaron. Por lo tanto, ocasionaron un gran número de muertes. Entonces, los organismos internacionales hoy, que antes eran muy renombrados, Organización Mundial de la Salud, el FDA, que es la organización que maneja drogas y alimentos en Estados Unidos, o sea, organismos con mucho renombre, hoy en día están con miedo a equivocarse. ¿Por qué? Porque si un laboratorio saca una innovación al mercado, hoy en día le exigen mucho más de lo que se exigía hace 10, 15, 20 años atrás, para que aseguren de alguna manera, científicamente, que no va a traer secuelas, efectos secundarios que pueden evitarse. Lo que pasa es que es una lucha de poderes, son conglomerados económicos muy grandes, muy fuertes, y que saben, nos guste o no, que si publicitan todos los pormenores no deseables, están quitándole la posibilidad de venta a todo un sector. Si yo digo que las personas cardíacas no deben consumirlo, tengo un amplio sector de la población a la cual los médicos no se lo van a prescribir. Entonces, digamos que a veces es malintencionado en este rubro algunos movimientos que hacen con tal de elevar el sistema de ventas. Por lo tanto, los organismos internacionales se han puesto muy celosos. Si han escuchado en los últimos días, ha habido, en los últimos meses prácticamente, un debate muy serio con el tema de las futuras vacunas sobre el COVID-19. ¿Por qué? Porque mucha gente exige que se hagan todas las pruebas de seguridad necesarias para que después no nos encontremos con un desastre. Como siempre se dice, nadie quiere después pagar los platos rotos, porque no estamos hablando de un auto que salió mal y que perdimos la plata, estamos hablando de la salud y la vida de la gente y las secuelas que puede dejar una intoxicación o un efecto secundario pueden ser serias, desde mortales hasta algún padecimiento o problema el resto de tu vida. O sea, ya no es un tema tan sencillo de tratar
y por lo tanto las empresas ya no tienen la libertad que tenían hace 20 años. ¿Qué otras cosas se nos fueron sumando? Bueno, con los adelantos tecnológicos, con los cambios sociales, se han incrementado en los últimos, si examinamos los últimos 50 años, lo que llamamos esperanza de vida. O sea, cada vez la población es más vieja, o llegamos a tener la posibilidad, según las estadísticas, de vivir más años. Si llegamos bien, si nos cuidamos, vamos a tener posibilidad de seguir trabajando. O sea, si antes una persona entre los 50 y los 60 pasaba a ser jubilado, dejaba de trabajar, hoy en día tenemos muchos casos de personas de 70, 70 y pico que todavía están en actividad. Pero eso que nos trae asociado, que van a empezar a padecer algunas enfermedades típicas de la edad o del desgaste del cuerpo, digamos, que es algo lógico. O sea, por un lado, ese aumentar la expectativa, la esperanza de vida, me trae aparejado que voy a tener un gran porcentaje de esta masa de la sociedad que va a empezar a tener sus pequeños problemitas técnicos, con la tensión, con la diabetes, quizás no permanente, pero van a empezar a tener que consumir determinadas líneas de medicamentos. Eso obliga también a que es una presión más para los laboratorios, que cuanto mayor sea el porcentaje de la población que necesita estos medicamentos, ellos van a tener que ir bajando costos. ¿Por qué? Porque si no la gente no los va a consumir y punto. Y esto va a ser un dilema serio. Incluso en algunos países tienen topes. ¿Qué significa? El gobierno se involucra, que acá no tenemos eso, pone especialistas a ver cuánto realmente le sale de costo en materia prima elaborar, por ejemplo, un medicamento para la tensión, un comprimido de determinado principio activo, con todo lo que lleva, con un envase sencillo, un blister lo más económico posible, y le pone un precio. Les dice, bueno, a esto ustedes le pueden ganar el 50% por sobre los materiales y los gastos de elaboración, tanto. Y le pone un límite. ¿Qué significa? Que si quieren elaborarlo en esa forma y ellos publican todo esto, lo dan, digamos, para que las empresas, las fábricas lo tengan a su disposición. Pero si quieren elaborarlo, ojo, no pueden vender más que a este precio. Entonces, con eso, esa sería la famosa o el famoso medicamento genérico, que, aclaro, nosotros no tenemos medicamentos genéricos en el país. En los próximos módulos vamos a ver cuál es la diferencia. Nosotros tenemos drogas genéricas. En los países donde ya está legislado esto, hay un tope económico. ¿Por qué? Porque se considera que la gran mayoría de la población necesita eso y yo tengo que abastecerlo. Yo gobierno, yo Estado, legislo y digo, esto es lo que corresponde. Y hasta acá llegamos. Bueno, más presión todavía para los laboratorios. Van a tener que seguir bajando sus costos. O sea, vamos en picada para lo que sería verlo desde el punto de vista económico. Y nosotros en este momento nos encontramos en medio de todo este gran embrollo. Cada vez que hay una crisis social o económica, nosotros somos los primeros en verla reflejada. ¿Por qué? Pasémonos de veredas, crucémonos a ser el paciente. ¿Qué les pasaría a ustedes si tienen una persona enferma, un familiar, hijo, mamá, marido, esposa? Llegan a la farmacia y preguntan, ¿qué puedo tomar? Y en la farmacia yo averiguo qué es lo que tiene, más o menos me cuentan los síntomas y yo le termino diciendo, no, mira, la verdad es que esto es para que vayas al médico, para que te hagas un estudio, para que te hagas un análisis de sangre. Y resulta que yo me quedé sin trabajo, o resulta que tengo un trabajo en este momento mal remunerado, no estoy fijo. Uno como paciente, desde ese lado de la vereda, lo primero que piensa es la lógica de hago hasta donde puedo. Si yo sé que tengo que ir al hospital, consigo turno dentro de un mes, y si voy a la clínica me cobran, y si pago la consulta después me gasto la poca plata que tengo y no tengo para comprar después si me recetan un medicamento, me salteo qué parte, la visita al médico. ¿Y a dónde va a parar esa gente? Directo a la farmacia. Por eso vino a mí.
Cuando hay una crisis económica y social en una sociedad, lo primero que se resiente es el trabajo, el bolsillo, el dinero del cual dispone esa familia, esa persona, para poder destinar al sector salud. Lo primero que se pierde generalmente son las prepagas, las obras sociales. O sea, cuando perdemos el hilo del trabajo ya estamos en un problema serio. ¿Y dónde vemos eso nosotros reflejados de forma directa? En la farmacia nos aparecen los problemas de ¿qué? De que la gente elige. Si tiene poca plata o casi nada, no va a elegir gastarla, por ejemplo, en ir al médico, no le va a alcanzar para hacerse un examen, pero se siente mal, está enferma, de alguna forma quiere recuperar ese sistema de salud. Si no tiene cerca un lugar público, una asistencia pública, un hospital, ¿qué hace? Cae derechito a la farmacia y viene a que nosotros tratemos de ayudarlo. Ahí es donde nosotros muchas veces tenemos que ver hasta dónde llegamos, cuál es nuestro límite para no ocasionar un daño mayor, pero nosotros lo notamos automáticamente en el mostrador de la farmacia. Vemos cómo clientes, pacientes que son habituales, que antes consumían una marca, ahora empiezan a buscar una más económica, o, como dijimos recién, vienen a ver si ustedes en la farmacia les pueden recomendar algo para tomar, porque conseguir turno en un médico, gastar en una consulta, no les alcanza. Entonces, acá es donde nosotros quedamos como entrampados en el medio de todo esto. ¿Y qué postura vamos a tomar? Para nosotros todo esto, incluso la inversión, la gran inversión y la fuerte presión que hacen los grandes laboratorios en cuanto a la publicidad, por ejemplo, que invierten, no todos, ya vamos a ver que algunas fábricas se dedican a otra parte, a otro sector, digamos, están enfocados no en la publicidad. Ya van a ver cuando vayamos a ver, por ejemplo, los buscadores de los Bademecum, cómo constantemente nos bombardean con publicidad los grandes laboratorios, y son unas publicidades divinas. Por supuesto que eso no está al alcance de toda la sociedad, está prohibido eso, solamente los profesionales. ¿Cómo logran, por ejemplo, los grandes laboratorios entonces influenciar o imponer su marca? Que la conozcan, que la gente la reconozca y que la asocie y la saque a veces de estos casos, como el Biox que mencionábamos hace un rato, que le ha dado muy mala reputación a ese laboratorio porque ha dejado en descubierto que lo único que le interesaba era vender y no dañar, que fue lo que terminó pasando, la salud de la población. ¿Cómo hacen para recuperar esa reputación? Bueno, bombardean el sistema, toda la sociedad con grandes publicidades. Algunas son preciosas. Bueno, le han buscado la manera. Han tratado de, por ejemplo, sacar cortos, videos, que después vamos a ir viendo. Algunos son muy bonitos, además yo los recomiendo porque están súper didácticos, re bien hechos, súper explicados en temas que son difíciles de que la gente comprenda sin ninguna formación del tipo médico, ¿sí? A través de lo que llamamos la concientización para otro gran factor que nos queda dando vuelta. ¿Cuál es? Se prolongó la esperanza de vida, hay competencia, hay leyes de por medio y aparte de todo esto, la mayoría de los gobiernos y entidades, muchas sin fines de lucro, están apuntando hacia el tema de la prevención. Entonces, si estamos apuntando a prevenir, ya no es lo mismo que un tratamiento para solucionar la patología cuando ya se desencadenó. Bueno, como toda esta movida de cambio está girando hacia el lado de la prevención, los organismos, que dicho sea de paso, es cierto esto, es mucho más barato prevenir una enfermedad para un gobierno que después tener que afrontar todos los gastos que ella va a ocasionar en el sistema de salud cuando el paciente ya viene a que le solucionemos el problema. Entonces, de la mano con esto, muchos laboratorios se han puesto al nivel de generar pautas publicitarias indirectamente. No publicitan el medicamento porque no pueden, lo tienen prohibido por ley, pero sí sacan cortos, videos educativos, ilustrativos de cómo cuidarse, de qué sería una trombosis, de qué significa tal patología, de cuáles son las causas, de cómo prevenirlas. Entonces, constantemente están brindando un montón de armas
en donde nosotros quedamos parados, como dijimos recién, en el medio. Para nosotros puede ser un gran riesgo o un gran beneficio, depende de qué lado de esta historia decidamos pararnos. Podemos abastecernos de esa publicidad que ellos mismos están dejando a nuestra disposición o aprender de ella para generar nuestros propios recursos porque vemos que es atractivo, o bien podemos correr el riesgo de ciegamente tratar de vender lo que más nos convenga económicamente, sacamos un buen rédito, pero ocasionamos un problema. Entonces ahí es donde se provoca el punto de quiebre nuestro en la farmacia. ¿Por qué? Nosotros en la farmacia lo que debemos lograr es fidelizar al cliente. Siempre uso esa palabra porque me parece como más fácil de comprender de qué estamos hablando. Volvamos para atrás, crucémonos de vereda. Si ustedes son el paciente o cliente de una farmacia, ¿qué esperarían que haga esa farmacia? ¿Qué servicio quieren que les brinden? ¿Cómo quieren que los traten? Entonces, hay muchos casos que se van a dar cuenta ustedes que es obvio. Yo siempre cuento que hace muchos años, ¿no? Cuando apenas nos recibimos, tuve una oportunidad, tuve que acompañar a una compañera mía a tomar la dirección técnica de una farmacia en una cadena de farmacias. Mientras esperábamos a que la atendieran para firmar la papelería, estábamos del lado del cliente. Estábamos en el salón de venta, en su salón de venta grande, llenos de productos, todo divino, que a veces nos condice con una farmacia chica de barrio o de una localidad en el interior que es como más sencilla, ¿sí? Más chiquita. La atención es más personalizada a veces. Y observábamos una empleada que viene a un paciente, cliente, le solicita un medicamento, una crema o que le recomiende algo para los hongos en los pies. Y nosotras paradas desde el otro lado del mostrador, siendo pacientes en ese momento, alcanzamos a ver cómo la niña hizo así, dijo, oh, y sacó un folleto de la empresa, un folleto de un medicamento de venta libre, obviamente. Le dijo, justo, mira, este está en promoción. Y le muestra una marca de un laboratorio conocido, ¿no? Y claro, en la gacetilla de publicidad estaban todas las presentaciones en las que venía el clotrimazol, supongamos. Entonces mostraba una fotito de la crema, el tubito de crema, mostraba otra de un spray y mostraba un goterito al lado que es una fórmula que viene media aceitosa, una solución. Y el precio, le etiquetaban el precio, o sea, cualquiera de los tres salía lo mismo. Bueno, claro, el paciente en su total ingenuidad, porque no tienen por qué saber sobre el rubro, le mira y le dice, ¿y esto cómo se usa? ¿Cuál me tengo que llevar? La chica dio vuelta el papel de la promoción, lo miró y le dijo, bueno, mira, te limpias con el spray y te pones la crema. Nosotros en ese momento quedamos heladas y dijimos, ¿qué hacemos? O sea, era el mismo producto, no era uno para limpiar y otro para colocarse luego. Eran diferentes presentaciones, diferentes formas farmacéuticas, ya vamos a ver bien qué es cada cosa, porque era para distintas áreas del cuerpo y para distintas necesidades en el caso de una micosis de piel. Y no era para cualquier tipo de hongo, no, era para determinados tipos de hongo. Y no es lo mismo tenerlo en el antebrazo, en la cara, que tenerlo en la planta del pie o entre medio de los dedos del pie. Por lo tanto, por ese motivo existen tres presentaciones diferentes, pero no era una para limpiarse y la otra para colocarla después. Nosotras quedamos como inmovilizadas porque ¿qué hacíamos en ese momento? Nos daba mucha, nos dimos cuenta que la chica tampoco lo hizo a propósito. No tenía la formación necesaria. La pusieron a vender atrás del mostrador y nadie le explicó, no había alguien que estuviera ahí para enseñarle. Eso es lo que hoy también está imprimiéndole mucha fuerza al mercado en la farmacia. Yo no puedo tener a alguien que no esté capacitado atrás del mostrador porque es desastre seguro. En ese momento nosotros no sabíamos qué hacer, cómo reaccionar, porque el muchacho, en la mejor de las intenciones, también se iba a llevar las dos. Entonces salimos corriendo, nos acercamos, la llamamos a la chica,
en voz baja, lo más bajito posible, le dijimos, no, las dos son la misma cosa, no le vendas las dos, o vendes una o le vendes la otra, porque las dos son el mismo medicamento. La chica quedó perpleja, se puso colorada porque no lo hizo con mala intención. Ella presumió que eso era así. Entonces, ¿qué hubiera pasado si ustedes hubieran sido el paciente y se hubieran llevado las dos presentaciones y llegan a su casa y algún pariente, mamá, papá, hijo, hermano, el vecino, un amigo, o bien otro día van a un médico y les dicen, no, ¿para qué compraste las dos? Si no te hacían falta, ¿cuál es la necesidad de haber hecho gastar el doble de dinero? Y aparte el desperdicio, porque con una se iba a pasar y limpiar y después se iba a poner la otra, se les iba a gastar a los dos. En este caso no le íbamos a ocasionar quizás, en este caso, con este ejemplo puntual, no le íbamos a traer un problema de toxicidad, ni le íbamos a traer un efecto secundario, porque era en piel, por un montón de factores. Pero si hubiéramos hecho algo con algo de vía oral o con otro tipo de medicamentos, podríamos llegar a producir una intoxicación, un efecto secundario muy serio. Entonces con los medicamentos ya no es tan fácil este juego de pongo a cualquiera. Por lo tanto, muchas empresas grandes del tipo cadena hoy ya están convencidas de que están perdiendo clientela por culpa de esto, por culpa de no fidelizar al cliente. O sea, si el cliente es mi objetivo, yo tengo que conocerlo al cliente, tengo que escucharlo. Tengo que perder ese tiempo. Eso insume un costo para las empresas. Grande, chica, mediana, unipersonal, farmacia de un solo dueño. Tengo que poner una persona, ponerme yo farmacéutico y tengo que gastar el tiempo que sea necesario en ese paciente cliente que está entrando. Porque si no podemos cometer un error grave. Y por otro lado, tengo que aconsejarlo bien. No puedo decir cualquier cosa como con tal de venderle un producto y generar una ganancia y que se lo lleve. Porque ¿qué pasa si no le sirve? ¿Qué pasa si se da cuenta de que le vendí a propósito algo más caro porque seguramente ganaba más? Acabamos de perder otro cliente. O sea, fidelizar al cliente acá no es solo que salga bueno el producto. Acá hay muchos otros factores que van presionando esta venta y haciéndolo fiel o no a nuestro cliente. Y acá hay un tercer componente así que cae como gotita de agua, del cual los médicos no son capaces de retener información, y nosotros sí. Ustedes vuelven a la farmacia, si es la farmacia de barrio, están acostumbrados, siempre le tienen confianza a ese farmacéutico, o sea, o a la chica de la farmacia, como decimos. Ustedes vuelven hoy a comprar una cosa, mañana otra, y cuando vuelven le cuentan, expresan como pacientes cómo les fue, si les fue bien, si les fue mal. Si ustedes vienen entrando a la farmacia, son mis pacientes, y yo me acuerdo que ayer, antes de ayer o el mes pasado consumieron tal cosa, estuvieron enfermos, yo puedo llegar a preguntar ¿cómo te fue con tal medicamento? Y ustedes sin ningún pudor ni ningún problema me van a contar a mí. Eso es lo que nosotros llamamos atención farmacéutica. Siempre se hace, se ha hecho siempre, o sea, aquel farmacéutico que ha llevado adelante su farmacia con, digamos, la mentalidad de ejercer su profesión, lo ha hecho, lo hace por instinto. Ahora, ¿qué pasa si nosotros pudiéramos registrar todo eso? Sabemos con lujo de detalle cuáles son las necesidades y los gustos de cada uno de mis pacientes. Aparte de eso, yo puedo detectar que un medicamento está produciendo, está dando determinadas cosas repetidas, dolor de cabeza, algún problema gástrico, que por ahí no figura ni siquiera en los efectos secundarios de mi prospecto. O sea, nosotros podríamos ser, en muchos países se hace, una fuente inagotable de datos estadísticos para mejorar el sistema, para mejorar las medicaciones, los tratamientos. Nosotros podemos conseguir que todo esto se transforme en un beneficio y no en algo perjudicial. ¿Tenemos riesgos? Sí, hay que aprender a manejarlos. Pero tenemos muchas armas que, por ejemplo, las grandes industrias no las tienen, no tienen al alcance de la mano a quién, al consumidor final. Nosotros somos el nexo entre ellos y el público. Ahora, lo lógico en todo esto, ¿qué sería? Bueno, sería defender
Si nuestro objetivo, el centro de nuestro universo es ese paciente, cliente, entre comillas, yo prefiero llamarle paciente, pero si lo vemos desde el punto de vista comercial y de marketing, es nuestro cliente. Si ese paciente es para nosotros el leitmotiv de la farmacia, la vida, y vamos a centrar nuestras acciones en él, lo lógico sería que nuestro primer objetivo sea su salud y el segundo objetivo sea lo económico. Entonces muchos de ustedes me van a decir, quizás porque ya han trabajado en este rubro, o porque lo ven de afuera, o como en el ejemplo que acabo de dar hace un ratito, de una gran cadena, ustedes no van a poder tomar las decisiones finales. Entonces de ahí que hay muchas cosas que parecen ilógicas, pero están vistas desde el punto de vista comercial. Por eso en una parte del apunte ustedes tienen lo que sería amplitud, longitud, coherencia de las líneas de productos que se trabajan. Eso es para que más o menos ustedes tengan una idea. Estas decisiones generalmente no las van a tomar ustedes como auxiliares, las toma un dueño, las toma un encargado de compras, si llega a ser un local con mucho movimiento, generalmente se designa a alguien. ¿Por qué? Porque son decisiones económicas, de conveniencia. Por ahí estamos trabajando, como en el ejemplo que les dejé en la guía, toda una línea de productos de Bayer o de Pfizer o de Montpellier para determinada patología, y hay uno que no lo traemos, o el resto de las líneas no le damos importancia, o sea, el resto de los medicamentos que ese laboratorio envasa. ¿Por qué? Porque por ahí, por conveniencia económica, Bayer me ofrece mejor precio, una promoción, cada 10 que le compro me regala 5 de analgésicos antiinflamatorios y de otra línea. Entonces, esas decisiones en realidad no las van a manejar nunca ustedes. Por ahí van a sentir la presión en algunos lados que dice, bueno, hay que vender esta línea, hay que promocionar, hay que sacar esto. Bueno, eso ya es desde el punto de vista económico, me está dando más conveniencia la oferta o el medicamento que está en promoción que el resto de las líneas. Entonces se trata de colocar primero ese. ¿Qué pasa si la gente me dice no tengo plata? Bueno, en algunos comercios se decide, por ejemplo, no traer nada extra hasta que no se termine con esa promoción, porque es lo que hay que vender. En otros les dirán, bueno, mira, si no queda otra, tráeselo, o sea, encargarlo y decirle que para la tarde de mañana se lo tenés. ¿Por qué? Porque si no, seguramente no lo va a comprar y es una venta menos que realizás. Y en otros pueden tomar la decisión de decir, bueno, si no quiere comprar, que se vaya a otro lado. Ese tipo de decisiones ustedes ya no las van a tomar, se van a tener que acomodar a lo que les digan que va a ser la línea de acción en cuanto a la venta. Pero siempre tener en cuenta que a veces la recomendación nuestra puede mejorar o empeorar el sistema de salud de alguien. Entonces ahí es donde juega la ética. En muchas cadenas grandes no existe esto porque, bueno, porque es un comercio más para ellos. Lo que nosotros siempre apuntamos es que, como dijimos al principio, yo les muestro lo que sería correcto. De ahí en más hay muchas cosas que no se deberían hacer, pero se hacen. Entonces, entre el bolsillo y la salud, y bueno, a veces es difícil encontrar ese límite donde no perjudicar y al mismo tiempo no salir perjudicados nosotros.